Hola, buenas. Hoy os presento el tema 11 de Psicología Social, un resumen. Como siempre lo podéis encontrar en todosobremiunet.blogspot.com. Este tema se llama estereotipos y me ha ocupado solo 4 páginas. Los que quieran una introducción o una opinión más concreta y más extendida de lo que opino sobre este tema, que vayan al blog, porque no me apetece meterme aquí en demasiados jardines. Pero por resumirlo de alguna manera, diría que no me gustan los temas que hacen experimentación barata o sacan conclusiones baratas sobre temas tan serios como el sexismo, en este caso. Y me va a ocurrir tanto en el tema 11 como en el 12 y quizá en el 13 también, no lo tengo muy claro, sé que en el 11 y en el 12 seguro. Que me he encontrado con páginas y con estudios que realmente me han hecho que me cabré. Y llega un momento en el que todo esto pierde un poco de sentido. Al fin y al cabo nos intentan explicar cosas que son bastante serias y luego hacen estudios torticeros para llegar a cosas de sentido común, como que la gente mayor y de entornos rurales es más machista que la gente joven y de entornos urbanos. Pues muy bien, pero cuando repites una y otra vez el machismo y lo mal que está la sociedad y tal, a mí sinceramente, y esto es una opinión personal como todas las que voy a depositar tanto en este videoblog como en el blog real, que es el que tenéis ahí detrás, a mí estas cosas me indignan porque considero que sería mucho más fácil inculcar una sociedad real basada en el igualitarismo desde el inicio, desde primaria, y meter asignaturas y hacer grupos mixtos en educación física, por ejemplo, y generar un sistema educativo en el que realmente se vean como iguales los chicos y las chicas. Y algunas personas que nos hemos criado desde la igualdad, desde que éramos pequeñitos, aunque ya tengamos una edad, todas estas cosas de, si lo dices una vez, vale, pero cuando en un mismo tema sacas 7 experimentos diferentes que se ven bastante torticeros, uno detrás de otro, para exponer básicamente la misma idea, pues pierde sentido. Y lo que hace es un poco irritar y deja bastante claro qué es lo que se ha querido hacer con él. Así que yo me ciño aquí a ser lo más profesional posible, seleccionar la información que creo preguntable, poner los ejemplos una vez, no los voy a repetir 7 veces en un resumen, y mostrar mi indignación en estos 2 minutos 50 segundos que llevamos, pero sin más, ponernos a currar y fuera. Empiezo. Resumen social, tema 11. Estereotipos. Son generalizaciones sobre grupos sociales que son formuladas frecuentemente y que fueron abordados por primera vez por Walter Lippmann en 1922, que consideraba etiquetar a las personas en base a explicaciones estereotipadas un riesgo para la sociedad. Nociones básicas para el estudio de los estereotipos. El prejuicio puede conceptualizarse como una actitud hacia los miembros de determinados grupos, y como tal implica una valoración cuya valencia puede ser positiva o negativa. El componente cognitivo del prejuicio lo constituyen los estereotipos que se mantienen sobre un grupo, el afectivo, las emociones suscitadas por ese grupo, y el conductual, la discriminación dirigida a sus miembros. El componente cognitivo del prejuicio lo constituyen los estereotipos que se mantienen sobre un grupo. El afectivo, el componente afectivo, son las emociones suscitadas por el grupo. Y el componente conductual, la discriminación dirigida a sus miembros. Los estereotipos sociales son creencias sobre las características que poseen un conjunto de personas, de su pertenencia a un determinado grupo o categoría social. Tajfel define en 1981 los estereotipos como imágenes mentales muy simplificadas sobre personas o grupos que son compartidas, esencialmente por un gran número de personas, constituyendo una serie de teorías ingenuas que guían nuestras actitudes y conductas hacia ellos. Estereotipia se utiliza para referirse al grado o intensidad con que una persona asume esas creencias estereotipadas y compartidas. Los estereotipos se consideran imágenes mentales sesgadas y poco veraces. Procesos implicados en la formación y el mantenimiento de los estereotipos. Los estereotipos se aprenden,
se mantienen y se modifican mediante el proceso de socialización, y su transmisión se produce a través de diferentes fuentes. El contenido de los estereotipos y el carácter evaluativo de ese contenido es cultural, se adquiere a través de los agentes socializadores, la familia, la escuela, el grupo de pares o los medios de comunicación, aunque también influyen las vivencias y experiencias personales. Ese contenido cultural afecta sustancialmente a los procesos psicológicos implicados en las relaciones con los miembros de otros grupos. Las creencias estereotipadas son consecuencia del proceso psicológico básico de categorización social, que permite organizar la complejidad del entorno que nos rodea organizándolo en diferentes conjuntos, cuyos elementos comparten características. Tendemos a hacer categorizaciones en relación con aquellas características que hayan aportado información relevante para la eficacia biológica inclusiva. Por ejemplo, clasificar a las personas como miembros del exogrupo o endogrupo ya nos activa diferentes circuitos cerebrales o programas de toma de decisiones muy diferentes. Otro sesgo vinculado a la categorización social, denominado esencialismo, es una tendencia a percibir las categorías sociales como naturales. Es más fácil que se apliquen a grupos que se definen en función de claves físicas visibles. El cambio de los estereotipos a nivel individual es difícil. Al ser una estructura cognitiva bastante rígida, se tiende a prestar más atención a la información que confirma nuestras ideas antes que a las que se contradicen. De darse esta situación, la consideramos atípica, una excepción. Al clasificar a las personas, lo habitual es que se utilicen conjuntamente diferentes categorías. Los estereotipos tienen connotaciones afectivas y motivacionales que pueden hacer que la realidad se distorsione en función de nuestros intereses. El estereotipo no solo sirve para describir a los miembros de otros grupos, sino que guía el comportamiento hacia ellos, configura una realidad social dentro de una determinada cultura. Greenwald y Banaji, en 1995, sostienen que los estereotipos nos condicionan de manera también inconsciente. La medida de los estereotipos. El contenido de los estereotipos se refiere a las creencias compartidas en una cultura sobre qué características o atributos poseen la mayoría de los miembros de determinado grupo social. La estereotipia es el grado en el que una persona aplica esas creencias al evaluar a los miembros de ese grupo y cómo se utilizan a la hora de realizar inferencias o juicios sobre ellos. Lista de adjetivos. Este punto se basa en un experimento de Katz-Braley en 1993. A los estudiantes se les pide que seleccionen de una lista de 84 adjetivos los 10 más típicos de cierto grupo. Para llegar a una conclusión, evaluamos la saliencia transversal de esos adjetivos, las veces que se repite para un grupo más que para otro ese adjetivo. La máxima saliencia transversal se asigna a aquellos rasgos cuya frecuencia de atribución ha sido máxima en comparación con el resto de grupos. Estimación de porcentaje. Este es otro método para estudiar los estereotipos. Se da un valor en porcentaje en un atributo para un grupo, por ejemplo, gitanos vagos o gitanos ladrones, X tanto por ciento. Así podemos analizar hasta qué punto es compartido un atributo. Esto nos ayuda a analizar el grado de estereotipo. Hasta qué punto una persona apoya este estereotipo que en su comunidad o cultura está arraigado. Hasta qué punto es coherente con una idea que está arraigada en una cultura. Una persona individual, hasta qué punto le ha afectado esa cultura, ese arraigo social de un tipo de estereotipos a esa persona. La razón diagnóstica es una medida de los estereotipos que permite predecir la probabilidad de asignar una característica a un grupo más que a otro. Lo dijeron Allen en 1996 y Macaulay, Sid y Segal en 1980. Se asigna, tras un estudio, un porcentaje determinado a una población general, por ejemplo, personas españolas religiosas, 50%, que luego comparamos ese valor general con el resultado de estudio a una comunidad particular, por ejemplo, marroquíes españoles religiosos, 75%. Si fruto de la división razón diagnóstica del grupo particular entre el general obtenemos un valor superior a 1, decimos que es un atributo representativo del grupo. Si es inferior, decimos que no es representativo. En este caso sería 75%, que serían los marroquíes, los marroquíes que están en España, ¿no? Marroquíes españoles religiosos,
75% dividido entre ese 50% de españoles religiosos. El resultado sería 1,5. La división de la razón diagnóstica, un grupo particular entre el general. Con lo cual los marroquíes destacan por ser religiosos en el contexto de España. El resultado ha sido 1,5. Otras medidas de estereotipia. Gardner, en 1973, propuso el diferencial semántico para valorar el contenido de estereotipos y para medir diferencias individuales. Cuando se utiliza con el objetivo de estudiar el contenido de los estereotipos, se considera que un rasgo forma parte del estereotipo cuando la medida de las puntuaciones asignadas se desvía significativamente de la media teórica con escalas tipo Likert. Las medidas de preactivación o priming. En el tema 6 están detalladas. Se han utilizado en varios estudios, por ejemplo en Estados Unidos por Winterbrink en 2001. Tras activar subliminalmente la palabra negro, los participantes blancos reconocían rápidamente palabras que confirmaban el estereotipo de negro, por ejemplo atléticos o agresivos. Blair y Banaji, en 1996, vieron que estos estereotipos podían atenuarse cuando se desconfirmaban esos estereotipos. Funciones de los estereotipos. Para Tagfel, el funcionamiento y el uso de los estereotipos se dividen en dos bloques: individuales o psicológicos, cognitivos o motivacionales, y de índole social que debemos defender para pertenecer a un grupo, ser aceptados. La amenaza del estereotipo constituye un buen ejemplo de ello. Se refiere al hecho de que el rendimiento de una persona que pertenece a un grupo negativamente estereotipado se ve afectado cuando es consciente de los prejuicios asociados a su grupo y debe afrontar esa tarea. Por ejemplo, lo dijo Shapiro en 2011. Ejemplo, atleta blanco en atletismo contra un atleta negro. Saben que los atletas blancos normalmente, sobre todo en competiciones, bueno, en realidad tanto en fondo como en distancias cortas, están en inferioridad contra los negros. Pues ese atleta blanco ya siente que lo va a hacer peor y realmente tiene una performance, una puesta en escena peor que la del negro, porque ya está condicionado a que lo va a hacer peor. Otra función de los estereotipos es la del control. Describen cómo son y se comportan los individuos que pertenecen a un determinado grupo. Teoría de la justificación del sistema, de Jost y Banaji en 1994. Los estereotipos sirven para mantener el estatus que en una sociedad sembrada de desigualdades se dan. Aunque los estereotipos sean falsos, acaban siendo ciertos por la profecía autocumplida. Las personas los acaban aceptando e interiorizando, tanto que al final los acatan. El modelo del contenido de los estereotipos. Según el modelo del contenido de los estereotipos propuesto por estos autores, las creencias estereotipadas pueden agruparse en torno a dos dimensiones: la competencia o capacidad instrumental y la cordialidad, que es una característica relacionada con la amabilidad, honestidad, simpatía o sinceridad. Cuando evaluamos a los miembros de grupos sociales, podemos considerarlos altos o bajos en competencia y en cordialidad. Combinando, podríamos ser incompetentes y fríos, incompetentes cordiales, competentes fríos y competentes cordiales. Los grupos se perciben más competentes si tienen alto estatus y poder. Los grupos se perciben como cordiales si cooperan con nuestro grupo y fríos si lo que hacen es competir con nuestro grupo. Los estereotipos de género. En la investigación sobre el género, lo relacionado con la dimensión femenina recibe el nombre de expresivo o comunal y con lo masculino instrumental o agente. Cady, en 2008, expone que esta parte femenina, la comunal, está relacionada con la cordialidad, mientras que la parte masculina o agente no lo está tanto con la competencia, puesto que se refiere más bien a la capacidad para hacer las cosas, pero no necesariamente a su aplicación. Tener capacidad no quiere decir que al final la acabes desarrollando. Los estereotipos de rasgo son relativos a la personalidad. Los estereotipos de rol incluyen las funciones que se consideran más apropiadas para cada sexo. La dimensión descriptiva y prescriptiva de los estereotipos de género. La dimensión descriptiva es cómo creemos que se comportan ambos géneros. Descriptiva, cómo creemos nosotros que se comportan ambos géneros.
la dimensión prescriptiva, cómo creemos que deberían comportarse ambos géneros, cómo creemos que deberían comportarse prescriptiva y cómo creemos que en realidad se comportan descriptiva. Se diferencia entre discriminación fría y caliente, siendo la caliente hostil e intencionada y la fría o cognitiva fruto del aprendizaje recibido. Con esto, en 15 minutos y 20 segundos, hemos terminado de leer el resumen sobre los estereotipos del tema 11. Como he dicho, tampoco me quiero meter demasiado en fregados, pero creo que siendo un libro sobre social y habiendo una gigantesca cantidad de experimentos en esta rama de la psicología, cuando se seleccionan unos determinados y unas teorías determinadas y unos autores determinados en un tema concreto, al final puede parecer que lo importante, lo fundamental y la clave reside tanto en estos autores como en estas teorías, pero no tiene por qué, al fin y al cabo. Si tú vas a escribir un libro sobre fútbol y eres del Barcelona, pondrás que los mejores jugadores son los que han sido del Barcelona. Si eres del Madrid, dirás que los del Madrid. Y si eres del Atlético, pues dirás que los del Atlético. Y seleccionarás. Seleccionarás y darás un poquito tu opinión sin darla en función de esos futbolistas que hayas elegido, de esas trayectorias o de esos partidos que tú estés analizando. Cuando en realidad todo esto es un mundo muy complejo. Pues como se ve claramente el patrón y a dónde van los golpes, pues me parece un poquito ridículo, pero hay que ser serio, hay que resumir todo lo que yo considero que puede ser preguntable. Siempre os digo lo mismo, no dejéis de leer el tema, no dejéis de subrayarlo, no dejéis de encontrar unos buenos apuntes o de hacerlos vosotros mismos, unos resúmenes y estudiarlos a partir de ahí seleccionando. Yo intento solo echaros una mano. Espero que nadie se haya molestado por mis comentarios personales, que como siempre digo no son más que eso, ideas personales. A quien le moleste pues lo siento. Y si queréis nos vemos en el resumen del tema 12. Un saludo.